Hola, les saluda Fernando Padilla. Hoy platicaremos sobre los principales conceptos que expone Paulo Freire en la obra Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural. En principio comentaremos que Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño. Nació el 19 de septiembre de 1921 y murió el 2 de mayo de 1997. Se le reconoce por su influencia en el movimiento de la pedagogía crítica. El concepto de extensión es fundamental en el desarrollo del texto. Según Freire, las palabras tienen dos sentidos. El sentido base, el cual encuentra sustento en la construcción etimológica y semántica, y el sentido contextual, en el que la palabra contexto se puede entender como los elementos lingüísticos que acompañan a las palabras o el ambiente socio-histórico-cultural que da significado a la palabra. Para explicarlo, Freire emplea el siguiente ejemplo. Pedro es agrónomo y trabaja en extensión. El sentido base de extensión se refiere a magnitudes físicas. Para el sentido contextual, Freire explica que la condición de agrónomo de Pedro es lo que da el contexto, ya que se refiere a la agricultura, una actividad humana, lo que nos hace descartar el sentido base de extensión. Cuando se analiza en este contexto a la extensión, se le entiende como hacer llegar los conocimientos o técnicas a otra persona. La extensión en el sentido contextual considera siempre al factor humano, y no sólo al fenómeno en abstracto, por lo cual la extensión de los conocimientos y las técnicas del individuo está motivada en transformar y mejorar el mundo. Posteriormente, emplea campos asociativos para establecer las relaciones que agrupan campos significativos de varios términos, en virtud de lo cual los términos que Freire asocia a extensión son transmisión, entrega, donación, mesianismo o mecanicismo, invasión cultural, manipulación, entre otros, por lo cual las personas que buscan llegar a una comunidad pero los considera inferiores y les impone soluciones, lo único que generan es transformar a las personas en cosas, al negarles la posibilidad de transformar su mundo. Transformar a las personas en cosas significa impedir la reflexión de los sujetos y la creación de conocimiento nuevo. De tal forma que el extensionista no es un educador propagandista. El extensionista identifica un problema concreto en una situación. Se realiza un análisis crítico para actuar sobre la situación. Es por ello que el trabajo de un extensionista en una comunidad consiste en educar, pero la educación debe ser entendida como intentar armonizar el conocimiento existente con las técnicas que se posee, para así crear conocimiento acorde a las necesidades específicas de la comunidad. El siguiente concepto que describe Freire es el de invasión cultural y señala que se trata de un acto de conquista que se da en un espacio histórico-cultural. Esta relación genera dos posiciones antagónicas. El invasor, que es quien actúa, utiliza la propaganda, las consignas y los mitos para persuadir a los invadidos de ser objeto de acción. El invadido asume una posición pasiva ante la situación y solo escucha lo que le instruye el invasor. La invasión cultural, a través de la manipulación y conquista, es fuente de domesticación y no de liberación. Y el extensionista desde el humanismo debe ser dialógico, es decir, privilegiar el diálogo, no invadir, no manipular y no imponer, por lo que el extensionista debe realizar su labor educativa a partir de la inmersión, es decir, se suma a la comunidad, se coloca en un plano de igualdad y no de superioridad.
es un agente de cambio más. Bajo este orden de ideas, son educadores, los profesores, los administradores, los planificadores, los investigadores y toda aquella persona ligada al proceso de producción del cambio. Acto seguido, Freire distingue entre estructura vertical y estructura horizontal. La estructura vertical es el cuadro de relaciones de transformación hombre-mundo. Los productos de la transformación son los elementos empleados para la construcción del mundo. Sus principales características son intersubjetividad e intercomunicación. La estructura horizontal consiste en las relaciones de transformación que se dan en el marco de una época y trascienden a otra, es decir, se construye el mundo cultural en una prolongación histórica, de tal suerte que su característica es la solidaridad intercomunicativa entre unidades epocales distintas. Ahora bien, ¿qué entiende Freire por modernización y desarrollo? Emplea la expresión todo desarrollo es modernización, pero no toda modernización es desarrollo. Trabaja bajo la concepción de que la modernización, en su carácter mecanicista, establece el centro de decisión sobre el cambio fuera del área de transformación y no al interior, y que el desarrollo coloca en el centro de decisión al ser que se transforma y el proceso que no se verifica en lo mecánico. Es por ello que una concepción no mecanicista de la modernización, lo nuevo nace de lo viejo, por lo que no es posible desconocer el background cultural que explica los procedimientos técnico-empíricos de las personas. Para Freire, el conocimiento es una acción transformadora del mundo, basada en una actitud curiosa de las personas, y considera que la relación dialógica del conocimiento establece que no existe conocimiento aislado, así como no existe persona aislada. Finalmente, el autor señala las características de la comunicación que son: en la comunicación no hay sujetos pasivos, los sujetos comunican su contenido. La comunicación es un diálogo comunicativo. Todo ello nos lleva a que cuando existen contradicciones de conocimiento se suele recurrir a la propaganda en los medios de comunicación de masas para manipular y se deja de lado el proceso educativo humanista. Esto es todo por este video. Hasta la próxima.